Continuamos con nuestro desafío, continuamos con este estudio que estamos haciendo acerca del Espíritu Santo. Ya hemos avanzado bastante, hemos conocido la persona del Espíritu, hemos conocido la divinidad del Espíritu, hemos visto cómo el Espíritu Santo trabajaba en el antiguo pacto y había una promesa, la promesa del derramamiento del Espíritu. Allí estamos trabajando ahora, ya que entendimos, nos hemos dado cuenta por los distintos estudios ya que hemos avanzado, que el Espíritu Santo vino, pero se manifestó de dos maneras diferentes, en lo que estamos explicando. Una acerca de una llenura. Por un lado tenemos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura que vino, la presencia misma del Espíritu Santo morando en la vida de los cristianos, y tenemos por otro lado el poder. Eso es importante que siempre lo destaquemos. La llenura, presencia, el poder, dones, señales, milagros, habilidades, el poder. Ahora, otra cosita que me gustaría destacar, mis hermanitos, y quiero que usemos nuestra mente y nuestra lógica un poquito. La Biblia, la Biblia tiene muchos escritos y entendemos nosotros eh, que no se puede decir cada detalle. Voy a explicarlo. Tenemos el libro de los Hechos y obviamente que en el libro de los Hechos encontramos la obra de la iglesia y cómo la iglesia se expandió por la faz de la tierra. Entonces, por ejemplo, quiero explicarte esto. En Hechos capítulo 2, Pedro dio las condiciones de la salvación. Pedro predicó el evangelio en su plenitud a la multitud. Pedro dijo que debíamos arrepentirnos, ser bautizados, y como consecuencia del arrepentimiento verdadero y sincero, la obediencia al evangelio, íbamos a tener perdón de pecado y íbamos a tener el don del Espíritu Santo. O sea, la presencia. Él dijo, esta promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El punto es este, hermanito. Pedro lo dijo ahí en Hechos 2. Entonces, cada vez que se predica el Evangelio, Lucas no ve la necesidad que se vuelva a repetir lo mismo. ¿Se imagina cada vez que se predicara el Evangelio en el libro de los Hechos se tengan que repetir las mismas palabras? ¿De qué tamaño sería el libro de los Hechos? Por lo menos tendría unos 200 capítulos. Entonces yo tengo que entender, cuando miro, por ejemplo, Hechos 2, y esto es un tema de sabiduría y de entendimiento, cuando yo miro Hechos 2 y dice versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, yo tengo que entender que lo que encontramos en el libro de los Hechos son resúmenes de las predicaciones y de los mensajes. Si tú lees, y un día le dijo un hermano que pensaba esto, yo le dije, ok, lee el sermón de Hechos 2. ¿Cuánto te demoras en leerlo? Y no te demoras más de 3 a 5 minutos en leer el sermón de Hechos 2. Si tú lo lees, 5 minutos. Y yo le dije, ¿tú crees que Pedro predicó 5 minutos? Y la gente se fue a bautizar. Sería ilógico pensar de que Pedro predicó 5 minutos y allí recién la gente se bautizó en Pentecostés. Entonces yo tengo que entender que tenemos un extracto, un resumen, las palabras más importantes. Entonces tenemos que entender que cuando leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, tenemos resúmenes de los mensajes, no son los mensajes completos. ¿Cómo sé yo? 2:40. Y con otras muchas palabras. Testificaba y les exhortaba. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Y va a ser relevante para el estudio del día de hoy, porque vamos a encontrar en muchos eventos evangelísticos donde se va a predicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, donde la gente se va a bautizar, que Lucas da por entendido que ya leímos Hechos 2.
Y eso significa que no tiene que volver a decirse arrepiéntete, vas a recibir el don del Espíritu Santo, vas a recibir perdón de pecado, porque Él ya lo dijo. Él ya lo dijo. Entonces tenemos que entender eso, porque algunas personas dicen, y recibieron, se bautizaron, y recibieron el Espíritu Santo después de que se bautizaron. Lucas te dijo en Hechos 2 que sí, pero no te lo va a volver a decir en cada pasaje, y te lo va a decir en el 3, y te lo van a decir en el 8, y en el 9, y en el 10. O sea, ¿se imagina Lucas escribiendo en cada pasaje y en cada historia, y recibieron el Espíritu Santo, y recibieron el perdón de pecado? O sea, y recibieron el perdón de pecado, obvio, porque ya lo dijo en Hechos 2. Entonces tiene que ser visto desde la perspectiva de un libro que va en progresión. ¿Ok? Quiero que me entienda esa idea. ¿Por qué voy a decir eso? Vamos a Hechos 8. Quedamos en la pregunta. Quedamos en la pregunta cómo, cómo se recibían los dones, cómo se recibía el poder del Espíritu. Ya vimos nosotros cómo se recibía la presencia del Espíritu Santo, el don, el dorea, morando en mi vida. Hechos 2:38 y 39 nos dice que recibimos el Dorea, el regalo del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, cuando nos bautizamos. Pero el poder, ¿cómo recibimos el poder? ¿Cómo recibimos los dones? ¿O cómo se recibía en el primer siglo? ¿Cómo se recibía en el primer siglo los dones, el poder del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en el día de hoy. Y mire, por favor, para que separemos los dos aspectos de la promesa. El Dorea, el regalo a través del bautismo bíblico. Lo mismo que sucede ahora. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo? A través del bautismo bíblico. Ahora, el poder, las habilidades, ¿cómo se recibían en el primer siglo? Mira este caso que vamos a encontrar aquí en Hechos capítulo 8, versículo 12 al versículo 20, vamos a encontrar el ministerio del evangelista Felipe por Samaria. ¿Te acuerdas allí? Predicando la palabra de Dios, Samaria, antes de salir a encontrarse con el etíope eunuco, dice la palabra de Dios allí, Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Te fijas lo que estoy diciendo? Ahora toma sentido. Cuando Felipe predicó, versículo 12, cuando Felipe se trasladó a la zona de Samaria y predicó el Evangelio, versículo 12, anunciaba el Evangelio del reino, fíjate, Felipe predicó del arrepentimiento. Los que son literalistas dirían, ¿y Felipe predicó del arrepentimiento? No dice nada que arrepentido bautícese, pero la gente se bautizó. ¿Será que Felipe no predicó el arrepentimiento? No, solamente que Lucas ya lo mencionó. ¿Para qué va a volver a mencionarlo de nuevo? ¿Felipe predicó del perdón de pecado? Sí. ¿Pero lo mencionó Lucas? No, ¿para qué mencionarlo de nuevo? Si ya lo mencionó en su libro. Eh, ¿Felipe predicó acerca del don del Espíritu Santo? Sí. ¿Tiene que mencionarlo de nuevo Lucas? Entonces, entiéndase bien, en cada evento de conversión, en cada evento de conversión, se predicó el plan de salvación, como lo hacemos nosotros, se predicaron las condiciones de salvación, se habló acerca de los requisitos de salvación y de los beneficios de la salvación.
Entonces entendemos que cuando estas personas se bautizaron y recibieron la promesa de Hechos 2, 38 y 39, al bautizarse, ellos recibieron el Dorea, el regalo del Espíritu Santo, morando dentro de ellos. Morando dentro de ellos. Por si acaso, usted dirá, ¿en serio, hermano Luis? ¿Es así? Sigamos con la historia y te vas a dar cuenta qué fue lo que recibieron y qué fue lo que no recibieron. Porque dice allí, versículo 15, para que recibiesen el Espíritu Santo, y mire la explicación de Lucas, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos una complicación para algunos, porque ya el Espíritu Santo, inspirado Pedro en el día de Pentecostés, predicó las condiciones de la salvación, y cuando una persona creía, se arrepentía, confesaba a Cristo y se bautizaba, recibía el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y ahora el pasaje está diciendo acá, parece una contradicción. Como si el Espíritu Santo dijo que se recibía y ahora estos no lo recibieron. ¿Qué pasó acá? Entonces, para algunas personas piensan que aquí hay una contradicción y esta gente no recibió el regalo del Espíritu dentro. Hermanito, no podemos entender la Biblia así. No podemos mirar la Biblia como una contradicción. No podemos. Tenemos que entender esta secuencia lógica, y por eso estoy tratando de explicarte ese punto de que en el libro de los Hechos encontramos resúmenes, encontramos porciones, extractos, y no la historia completa. Es imposible poder escribir la historia completa, cada palabra, cada detalle que dijeron los apóstoles, cada cosa que predicaron los apóstoles, es imposible. Entonces ya Lucas lo escribió y entiende que todos nosotros cuando leemos Hechos 8 vamos a entender que se está cumpliendo lo que dijo en Hechos 2 y que el Espíritu Santo vino a sus vidas y que el Espíritu Santo está morando dentro de ellos. Está morando dentro de ellos. Incluso, incluso hay palabras claves, porque ahí en versículo 16, cuando dice, porque aún no había descendido, literalmente la palabra allí, por si acaso, literalmente la palabra ahí descendido en 8:16 tiene que ver con caer encima, caer sobre, caer sobre. Es la misma palabra que se utiliza en Hechos 10, en la casa de Cornelio. La misma palabra en griego, por si acaso, caer encima, caer sobre. Y a mí me llama la atención porque nosotros dijimos, hermanito, y esto es una cuestión que a mí me convenció de inmediato, dijimos que en el nuevo pacto, la promesa de Jesucristo es que el Espíritu Santo ahora viene en nosotros, dentro, dentro de nosotros. Entonces la presencia del Espíritu Santo viene en nosotros, dentro. Cuando se usa la palabra sobre o con, encima, no se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo, sino se está refiriendo a los poderes del Espíritu Santo, a los poderes, a las habilidades. Porque en la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que sucedió? La gente comenzó a hablar en lenguas, comenzó a, en este caso, manifestarse en poder. Entonces hay una gran separación. ¿Por qué entiendo yo eso? Mire por favor las mismas palabras, mire por favor las mismas palabras de Simón, el mago convertido. Sigamos con la historia, 17 al 20. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero
diciendo, dadme también a mí, ¿qué dice allí? Este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes, bueno, dice el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, entendamos las palabras de Simón el mago o el ex mago. ¿Qué quería él? Quería poder, quería poder. Si tú te fijas muy bien, ahora entendamos mejor la historia. Cuando la palabra de Dios llegó a la zona de Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Felipe predicó el Evangelio. La gente fue bautizada. La gente recibió el perdón de pecados. La gente recibió la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero, ¿qué no habían recibido? El segundo aspecto de la promesa. No habían recibido el poder. No habían recibido el poder. Entonces fue necesario que viajaran dos apóstoles, imagínense, de Jerusalén, de la zona de Judea a Samaria, que hicieran este largo viaje de semanas para que los cristianos recién convertidos allá en la zona de Samaria recibieran el poder, recibieran las habilidades, los dones del Espíritu Santo. Tuvieron que viajar. Alguien diría, si fue decisión del Espíritu Santo, ¿por qué no lo hizo directamente y tuvo que viajar Pedro? ¿Por qué tuvo que viajar Juan? ¿O por qué no lo hizo Felipe? Si cualquiera podía hacerlo. Si cualquiera podía dar los dones. ¿Por qué tuvo que viajar Pedro y Juan? Felipe pudo haberlo hecho. El Espíritu Santo solo pudo haberlo hecho. No sucedió así. Tuvieron que preparar un viaje de semanas. Tuvo que Pedro caminar con Juan semanas y semanas para llegar a conocer las iglesias de Samaria y de esa manera imponer sus manos, poner las manos sobre ellos y de esa manera ellos recibieran el poder del Espíritu Santo, para que recibieran el poder. Segundo aspecto de la promesa. El Espíritu llegó, está disponible, la presencia, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y ahora esto se va a manifestar. El Espíritu Santo en nuestra vida ahora parece que tiene que ser activado, porque la presencia de Pedro y Juan fue para que recibiesen ese poder. ¿Cómo se recibió entonces el poder? ¿Cómo recibieron los cristianos en el primer siglo los dones, el poder del Espíritu Santo? Dice allí, versículo 17, entonces les imponían la mano y recibían el Espíritu. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Entonces, para que la gente recibiera el poder, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, tenía que ser impuesto, tenían que poner las manos sobre ellos los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Por eso Pedro y Juan tuvieron que viajar a Samaria. Algo que siempre le llama la atención a las personas, mírelo allí mismo en el capítulo 8, es que Felipe tenía el poder del Espíritu. Sí, Felipe tenía el poder del Espíritu. Versículo 6. Bueno, el 5 dice entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos,
dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso fue lo que maravilló a Simón el mago, el poder que obraba Felipe. Felipe tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces no impuso las manos a él? Si él podía hacerlo, si él ya tenía el poder. Felipe tenía el don del Espíritu, Felipe tenía el poder del Espíritu, pero no podía transmitirlo. ¿Sabe por qué no podía transmitirlo? Porque no era un apóstol. No era un apóstol. Y por eso tuvo que viajar Pedro, y por eso tuvo que viajar Juan a Samaria, para que imponiendo las manos ellos, ahora sí, pudiesen recibir el poder del Espíritu. Por eso. Y usted se pregunta, ¿y por qué Felipe tenía poder? ¿Cuándo es que recibió Felipe el poder del Espíritu? Por si acaso, tenemos que remontarnos, si quieres hacerte esa pregunta, ¿por qué Felipe tiene poder? No lo puede transmitir, pero tiene poder. Para poder entender esto, tenemos que ir a Hechos 6. Si quieres mirarlo en tu Biblia allí. Mire por favor allí, en Hechos capítulo 6, cuando se habla del problema de murmuración, allí en la iglesia en Jerusalén, y allí se dio la solución de establecer los primeros 7 servidores, los primeros 7 diáconos. Allí, en Hechos 6:5, mira cómo lo dice la Escritura: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, apóstoles imponiéndole las manos, verso 6. ¿Y qué sucedió en versículo 8? Fíjate bien, ¿qué sucedió en versículo 8? Inmediatamente, dice, Esteban, después de que los apóstoles impusieron las manos, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, mira la evidencia. De 7 servidores que se eligieron, los apóstoles impusieron sus manos, y ya tenemos evidencia que 2 de ellos, Esteban, recibió la imposición de manos de los apóstoles y comenzó inmediatamente a obrar poderes, señales y prodigios entre el pueblo. Y Felipe viajó a Samaria, y Felipe comenzó inmediatamente, 8:6, señales, espíritus inmundos, prodigios, sanidades, y comenzó a obrar inmediatamente el poder. Entonces, ¿te das cuenta de la evidencia del libro de los Hechos? Para que la iglesia, para que los cristianos, te lo digo de esta manera, ¿estaba establecida la iglesia en Samaria? Sí, estaba establecida la iglesia en Samaria. ¿Había muchos cristianos? Había muchos cristianos. ¿Obedecieron el evangelio? Sí. ¿Tenían la presencia del Espíritu Santo y el perdón de pecado? Sí. ¿Pero qué faltaba? Felipe iba a partir de allí. Obviamente que las iglesias necesitaban edificación, necesitaban ser consolidadas. Y obviamente que los apóstoles iban a seguir su misión con los evangelistas de seguir predicando el evangelio a todo el mundo. Entonces fue necesario que los apóstoles en cada zona que estuvieran impusieran las manos a los cristianos para que el Espíritu Santo le diera dones sobrenaturales, y así la iglesia estuviera bien organizada. Como los apóstoles no podían estar en todo lugar, como los apóstoles no podían estar en cada iglesia, entonces el método fue el siguiente: llegaron a un lugar, predicaron el evangelio, bautizaron personas, establecieron congregaciones, y cuando establecieron las congregaciones y tenían que partir, ellos impusieron las manos para que así la iglesia se organizara. Y así surgieron los dones, los evangelistas, los líderes, los siervos, los diáconos, y de esa manera la iglesia se organizó. Fue la manera
de predicar en combate, de predicar en movimiento, de cómo las iglesias de Cristo se organizaron. Y por si acaso, no pasó aquí, mire, pasó aquí en Hechos 8, imposición de manos para que la iglesia de Samaria recibiera el poder del Espíritu. Pasó con Esteban, lo que leí recién, Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban recibió la imposición de manos de los apóstoles y obró poder. Sucedió con Felipe, que en Hechos 6 recibió la imposición de mano, y en Hechos 8, versículo 6, versículo 13, vemos que obró poder, y no solamente pasó allí. Mire ahora Hechos 19. Por favor, acompáñeme también a Hechos 19. Te estoy dando el caso de Esteban. 1, imposición de manos de los apóstoles, poder. 2, Felipe, imposición de manos de los apóstoles, poder. Los de Samaria, imposición de manos de los apóstoles, Hechos 8, poder. 3 veces ya. 3 veces en el libro de los Hechos. Ahora, Hechos 19, la cuarta vez. Y fíjese en Hechos capítulo 19, Pablo va a predicar. Pablo se encuentra con 12 hombres en Éfeso, Asia Menor. Le hace una pregunta en cuanto a que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Nótalo bien. El tema que están hablando acerca del Espíritu Santo, y como ellos no tenían un entendimiento completo, correcto de la obra del Espíritu Santo en la salvación, o sea, no entendían el mensaje correctamente, Pablo les predicó correctamente el Evangelio. Por si acaso este es un punto que tenemos que decir, que si hay gente que no ha entendido bien la verdad, que si hay gente que no ha conocido bien el Evangelio, no entienden bien la doctrina del Evangelio, ¿qué tienen que hacer? Ojalá tengan el corazón de los efesios, porque el corazón de los efesios, cuando conocieron correctamente la verdad y la doctrina del Espíritu Santo y correctamente el plan de salvación, entonces dice allí, versículo 5, Hechos 19:5, cuando oyeron esto, el entendimiento completo y correcto y verdadero, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué vino? Hechos 2:38. Vino el don del Espíritu, vino la presencia del Espíritu Santo a su vida. Lucas no te lo va a tener que volver a repetir, ya lo dijo en Hechos 2. Pero fíjate bien, mira lo que agrega ahora Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero la presencia, no, la presencia la ganaron, la obtuvieron cuando se bautizaron, sino el poder. ¿Cómo lo sé yo? Porque hablaban en lenguas y profetizaban. Cuarta vez que en el libro de los Hechos se imponen las manos para transmitir don, poder, para transmitir habilidades, dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Cuarta vez. Por si acaso, téngame paciencia en la sucesión de estudios. Próximamente vamos a empezar a estudiar los libros. Por ejemplo, próxima clase, si Dios lo permite, la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Después, otra clase, la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y vamos a repasar todos los pasajes en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Juan, en Efesios. Vamos a revisar todos los pasajes que hablan del Espíritu Santo para entenderlo bien. Pero estamos poniendo estos pilares, la promesa del Espíritu, dos aspectos, la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu, la llenura del Espíritu, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Dos cosas totalmente diferentes. Aquí en Éfeso se bautizaron, recibieron la llenura, recibieron la presencia del Espíritu Santo, y Pablo impuso las manos sobre ellos y profetizaban y hablaban en lengua. Recibieron el poder del Espíritu. ¿Hay más ejemplos que esto? Aparte de estos 4 ejemplos en el libro de los Hechos. Sí, mire,
Sigamos mirando para dar harta evidencia en cuanto a esto. Mire también en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. No solamente sucedió en el libro de los Hechos, sino que Pablo también se lo dijo a los hermanos en Roma. Estamos mirando el punto de la evidencia acerca de la imposición de manos de los apóstoles, acerca de la transmisión del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se transmitía el poder del Espíritu Santo? Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos ya vimos 4 veces que se hacía por la imposición, por la presencia de un apóstol y la imposición de sus manos. De esa manera se recibía el poder del Espíritu, el don, la presencia cuando se bautizaban. Ya lo dijo Pedro en Pentecostés. Cuando uno se bautiza, recibe el don, la presencia. Pero el poder, los dones, por la imposición de manos de los apóstoles. Pero mira allí en Romanos capítulo 1, y Pablo habla acerca de la posibilidad próxima de ir a Roma. Y fíjese, ¿para qué quiere Pablo ir a Roma? Por si acaso, para que miremos un poquito el contexto, Romanos 1:10 al 12. Mire, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quiere visitar a los hermanos en Roma, Romanos 1:10. ¿Pero para qué? ¿Para qué Pablo quiere ir a Roma? Versículo 11, porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Te fijas? Solo un apóstol. Verso 12. Esto es, explica qué es ser confirmado. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo promete visitar Roma para capacitar a la iglesia con dones sobrenaturales. ¿Podía el Espíritu Santo hacerlo solo? Sí, podía y tenía el poder el Espíritu Santo de poner dones en Roma. Sí, pero Pablo entiende que esa era misión de los apóstoles. Por eso Pablo va a ir a Roma para comunicarle dones espirituales. Ya sabemos cómo. ¿Cómo? Imponiendo las manos, como lo hizo en Éfeso, imponiendo las manos. Como pasó en Samaria con Pedro y Juan, imponiendo las manos. Como pasó en Jerusalén con Esteban y Felipe, imponiendo las manos. Comunicar un don espiritual. Pablo va a viajar, inspirado por el Espíritu Santo, está animando a la iglesia. Voy a ir a verlos para comunicarles un don espiritual. O mire también en segunda de Timoteo 1:6, sexta vez que se declara esta verdad en la Escritura, segunda de Timoteo 1:6. Y ahora Pablo le recuerda al joven evangelista Timoteo que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y Pablo le dice en segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recuerda al joven evangelista que había recibido el fuego de Dios, el don de Dios, la capacidad de Dios. Acuérdate que Timoteo fue bautizado en Listra, en Hechos 16, tiempos entre el primer y segundo viaje de Pablo. Aquí estamos hablando de otro momento. Timoteo recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó, pero Timoteo recibió el don. ¿Tú sabes cuál es el don que tenía Timoteo?
¿Sabes cómo yo lo sé? Porque Pablo después lo va a decir en 4:5, aquí en 2 Timoteo 4:5. El don que tenía Timoteo era ser evangelista. 2 Timoteo 4:5, haz obra de evangelista. ¿Quién le entregó el don de evangelista? Pablo, por la imposición de manos. Pablo le entregó este don de evangelista. Y se lo está recordando aquí en 1:6. Entonces, ¿cómo se recibía el poder, los dones sobrenaturales en el primer siglo? Por la imposición de manos de los apóstoles. Entonces, para que la gente reciba el don sobrenatural, necesitamos apóstoles. Ese es el punto que quiero llegar. ¿Tenemos apóstoles hoy día? ¿Hay apóstoles hoy día en el siglo XXI? No. Para ser apóstol, ¿acaso me pregunto, lo sabes tú, creo yo, para ser apóstol, cuáles eran los requisitos que había? Porque hoy día hay personas que se llaman apóstoles. Tú miras por ahí un tal Maldonado y otros más por ahí se hacen llamar apóstoles hoy en día. El apóstol tanto, el apóstol aquí, el apóstol allá. Y muchas sectas y denominaciones hoy en día alegan el tener apóstoles. Pero bíblicamente, ¿cuáles son los requisitos que había que cumplir, las cualificaciones para ser un apóstol de Jesucristo? Y quiero, mira, si me puedes acompañar, por favor, en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 23, para mirar lo dicho por los mismos apóstoles, por el mismo Pedro, cuáles son los requisitos para ser apóstol, para ver, para ver si hoy día alguien puede cumplir esos requisitos, si hoy día pueden haber apóstoles. Y dice allí en Hechos 1, 21 en adelante, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tu Señor, que conoce los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Fíjate bien, aquí podemos mirar algo. Número 1, primer requisito para ser apóstol, bueno, aparte, ser varón, tenía que ser varón, uno, pero fíjate esto, otra cosa importantísima, haber estado con Jesús presencialmente desde su bautismo hasta su ascensión. ¿Quién puede cumplir eso? ¿Quién puede cumplir eso? Ni Pablo pudo cumplirlo, por si acaso. Ni Pablo pudo cumplir. O sea, para que usted entienda, en esa generación, solamente dos personas de los miles que seguían a Jesús, solamente dos personas de los miles que seguían a Jesús pudieron cumplir ese requisito. Haber acompañado, haber estado, haber sido testigos del ministerio terrenal de Jesús. Y segundo requisito, no solamente eso, lo segundo es también haber sido testigo de su resurrección. Ahí entra Pablo. Pablo lo vio resucitado. Ahí entra Pablo. Y solamente dos personas en ese momento, en esa generación, allí, antes del Pentecostés, cumplieron con ese requisito. Haber visto al Cristo resucitado. Uno, haberlo acompañado en su ministerio terrenal. Dos, haberlo resucitado. Solo dos personas pudieron cumplir eso en esa generación, en el primer siglo. Hoy día nadie puede cumplir. Por eso no tenemos apóstoles, porque nadie puede cumplir esos requisitos. Y si alguien me dice hoy día, no, pero es que yo no,
como Pablo dice, yo no pude ser testigo presencial del ministerio de Jesús, pero yo lo vi. A mí se me apareció el Señor hoy día. Yo lo vi resucitado. A mí se me apareció hoy Jesús, ahora Jesús, en este presente Jesús. ¿Puede Jesús aparecerse hoy a las personas para ser llamado apóstol? ¿Puede alguien hoy día ver a Jesús? Quiero citar a Pablo. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios 15, por favor. Ya vamos terminando, por favor. Téngame paciencia con este punto, pero quiero dejar bien en claro. Quiero dejar bien en claro que hoy no hay ninguna persona calificada para ser llamada apóstol y que todos los que se dicen apóstoles usurpan la doctrina y la voluntad de Dios y están haciendo algo completamente equivocado. Para ser apóstol, acompañar a Jesús presencialmente, para ser apóstol había que verlo resucitado. Podemos, hay evidencia, sabemos que otras personas pueden ver a Jesús resucitado. Mire lo que dice Pablo allí en Primera de Corintios, capítulo 15, hablando de la resurrección de Jesús y hablando de los testigos de la resurrección de Jesús. Mire, por favor, Primera de Corintios 15, 5 al 8. 5 al 8, por favor. Esto es muy importante que lo entiendas para las sectas y denominaciones de hoy en día que alegan que todavía Jesús se le aparece resucitado, que todavía Jesús le envía mensaje. Acuérdese que José Smith dijo eso y así se fundaron los mormones. Acuérdate que Elena de White, John Miller y cuántos dijeron que se le apareció Jesús. Y se formaron sectas y denominaciones falsas hoy en día por la premisa de que se aparecía nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Primero de Corintios 15, versículos 5 al 8. Y que apareció a Cefas, está hablando de la resurrección de Cristo y sus apariciones. Y que apareció a Cefas, Jesús resucitado apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, de su hermano, después a todos los apóstoles nuevamente y al último de todos, versículo 8. Marca esa frase, al último de todos. Último, ¿qué significa último? No más, no hay más. Ya no hay más. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y no está hablando acerca de oportunidades, porque aquí Pablo escribió Corinto como entre el 55 y 57. Acuérdese que después Jesús se le va a aparecer al apóstol Juan en el año 90, 100, en el Apocalipsis. ¿Se acuerda? Pero ya Juan lo había visto. Entonces él ya estaba incluido en esta lista. A la última persona secuencialmente que se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado como a un abortivo, al último de todos, fue al apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo hoy día la gente puede decir, Pablo dijo esto inspirado por el Espíritu? Dios mismo le dijo que lo dijera. ¿Cómo la gente hoy día puede decir que se le apareció Jesús, que vio a Jesús, que se le apareció el resucitado? Ahí nos damos cuenta a quién le creemos. ¿Creemos lo que dice la palabra o creemos lo que dicen estos hombres? Yo prefiero creerle a la palabra. Yo prefiero creer que al último que se le apareció Jesús, el último calificado para ser apóstol, fue Pablo. Después de eso, no tenemos apóstoles. ¿Y qué significa eso? Que cuando murió el último de los apóstoles, como, como ellos solamente tenían la capacidad de orar e imponer las manos para transmitir el poder, y lo que dice la evidencia externa de la historia es cuando murieron los apóstoles, cesó y terminó la capacidad de poder transmitir los dones sobrenaturales del Espíritu Santo.
los dones de revelación, los dones sobrenaturales, los dones que por imposición de mano de los apóstoles se daban, ahora ya no había manera de que se pudieran transmitir. Cumplieron su función, la función de revelarnos la palabra, la función de dejarnos un legado, la Biblia, de poder dejarnos la revelación de Dios completa, y ellos ya terminaron su propósito y su función. Cuando murió entonces el último apóstol, terminó la capacidad de poder transmitir el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Para que se entienda bien. Ese es el punto. Dos aspectos de la promesa. El dorea, el regalo, la presencia. Esa promesa es para todos, dijo Pedro. Para todos en Pentecostés. Todos la recibieron. Los más de 3.000 bautizados. Y tú y yo la hemos recibido. Si obedecimos el Evangelio correctamente, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Pero la promesa de poder fue dada a los apóstoles. La promesa de poder, Jesús se la recordó, Hechos 1, solo los apóstoles. Y recibieron ese poder solo los que los apóstoles le transmitieron los dones a través de la imposición de sus manos. Entonces, ¿cómo se transmitía el poder del Espíritu? A través de la imposición de las manos. De esa manera las iglesias eran capacitadas, de esa manera las iglesias recibían los dones, se organizaban, de esa manera las iglesias eran confirmadas y consolidadas a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero cuando ya los apóstoles murieron y murieron aquellos que recibieron los dones, ve que Felipe no podía transmitirlo. Cuando ya murió Felipe, como él no tenía el poder de transmitirlo, el don iba a morir con él. El don iba a morir con él. Entonces, al final, cuando murieron los que recibieron los dones, cuando murieron los apóstoles, ya no había manera, ni capacidad, ni forma de poder transmitir los dones sobrenaturales. Ya no eran necesarios tampoco, pero ya no se podían transmitir porque solo por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, por lo menos, siga teniéndome paciencia. Vamos a mirar, como lo dije, el Evangelio de Juan, vamos a mirar Hechos y Efesios más en detalle, pero hasta aquí quería hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, una sola promesa, Joel capítulo 2, Hechos capítulo 2, pero dos aspectos totalmente diferentes, la presencia y el poder. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por la paciencia y por la oportunidad. Agradecemos a nuestro hermano Luis Cepeda por esta palabra que nos trajo hoy, que realmente nos despierta sobre las muchas cosas que se hablan aquí de los apóstoles que supuestamente son de Jesucristo. Vamos a orar para poner fin a esta transmisión en vivo. Santo, te agradecemos infinitamente por todo este tiempo que hemos podido escuchar su palabra, donde podemos despejar muchas dudas que a veces tenemos, donde podemos, Padre, llegar a un criterio formado basado en la palabra. Te damos las gracias por nuestro hermano Luis. Pedimos que lo bendigas grandemente, bendiga a su familia, a su ministerio. Y también a todos nosotros los que estamos aquí reunidos, porque cada día necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias.